Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este webinar. Yo soy Carlos Ibarra, académico del programa de ergonomía y del departamento de kinesiología en la Universidad de Atacama. Nuestro programa de formación busca, digamos, aportar desde las distintas miradas de la ergonomía y de la salud del trabajo a la construcción de una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Y en el contexto de la pandemia nos pareció importante poder generar, digamos, instancias de intercambio de experiencias, conocimientos e inquietudes sobre este tema, ¿ya? Al respecto, la universidad ha organizado una serie de webinars. Este es el primero de una serie, digamos, que viene, que vamos a estar anunciando en los próximos días, tanto aquellos que se inscribieron en este como los que tengan interés, digamos, en difundirlo. ¿Ya? Hoy día nos acompaña como expositor don Vladimir Tovar Contera. Él es ingeniero en prevención de riesgos profesionales, jefe de prevención de riesgo del Instituto de Seguridad Laboral de la región de Atacama, en Chile. Cuenta con un máster en prevención de riesgos laborales y seguridad industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Además, tiene un diplomado en gestión para la reducción del riesgo y desastre de la Universidad de Chile, un diplomado en toxicología ocupacional de la Universidad Católica, del CITUC particularmente, y es académico invitado en nuestro diplomado de ergonomía ocupacional en la Universidad de Atacama en la asignatura de seguridad y salud en el trabajo y ergonomía. Sin más preámbulo que eso, voy a dar paso a Vladimir para que haga su presentación por medio del chat. Pueden, digamos, ir haciendo sus preguntas, tanto en la transmisión que estamos llevando por Zoom, como aquella que en paralelo va saliendo por nuestro canal de YouTube, ¿ya? Le damos la más cordial bienvenida a todos. Tenemos participantes, digamos, de distintos países, así que estamos muy contentos que nos visite también personas de Perú, de México, Guatemala, Ecuador y una serie de otras regiones también del país. Así que voy a dejar a Vladimir para que él haga su presentación. Puedes comenzar a compartir tu pantalla, Vladimir. Ya, bien. Muy bien. Muy buenas tardes a todas y todos quienes están conectados. Primero que todo agradecer la invitación para esta actividad. Considero que en estos momentos de pandemia y empezando a ser bien crítico respecto al ámbito de gestión del riesgo, poco hemos hablado particularmente de la gestión de la prevención de COVID-19 en los lugares de trabajo, ¿no? Siempre ha estado como enfocado en lo que es economía asociado a COVID, lo que es nuevas herramientas para llevar adelante ámbitos productivos, digamos, pero poco hemos hablado de gestión para la prevención de COVID en los lugares de trabajo. Por tanto, considero bastante importante y consideramos bastante importante venir a exponer en este tema, mediante, digamos, este trabajo que está haciendo la Universidad de Atacama y particularmente desde la unidad de ergonomía. Saludar a Pamela Astudillo, que es directora diplomado de ergonomía, también a Carlos Ibarra, que nos han invitado a exponer en esta situación. También comentarles que, voy a estar desarrollando la actividad. Eventualmente hay algunas preguntas que puedan estar indicando, digamos, las cuales voy a estar atento aquí al chat, básicamente. Bien. Bueno, y también saludar a todos quienes nos están conectando, particularmente a quienes no son de Chile, digamos, Perú, Bolivia, Colombia, entiendo México. Así es que también un saludo para esos lados donde me imagino también están en alguna situación similar a la nuestra. Bueno, comentarles que
vamos a estar hablando de gestión para la prevención de COVID en los lugares de trabajo, particularmente en ámbito no salud, ¿no? Porque yo considero que el ámbito salud es un ámbito bastante particular, es un mundo aparte, por tanto lo vamos a dejar excluido dentro de este ámbito, por lo que también entiendo mayoritariamente los ámbitos productivos o de comercio, servicios son quienes están en este momento conectados, por lo tanto vamos a hacer ese enfoque en primera instancia. E invitarles a abordar una temática que para nosotros es bastante cotidiana, es bastante permanente como desarrollo de país, y queremos darle una visión de la construcción social del riesgo, ¿no? Desde el enfoque de gestión para la reducción del riesgo de desastre. Por eso que esto no es necesariamente técnica preventiva, ¿no? De lo que hemos nosotros desarrollado en Chile al menos, tiene que ver un poco con las herramientas o influencias que tenemos de Estados Unidos o España particularmente, pero dentro de la gestión del riesgo laboral. En este momento lo que yo les quiero proponer es que podamos ver esta pandemia desde la gestión para la reducción del riesgo de desastre, lo que implica una mirada un poco más grande, digamos, una mirada un poco más amplia, de la cual consideramos es importante para poder entender qué es lo que tenemos que hacer en las empresas. Por tanto, tampoco esto quiere ser un manual de petete, digamos, ¿no? Un manual de cortapalo respecto a lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. De hecho, básicamente, en estos momentos estamos desarrollando lo que creemos que con la información que se tiene respecto al virus, se puede hacer precisiones en virtud de las acciones que se desempeñan, pero no hay una directriz mundial internacional respecto a todo lo que se debería hacer, ¿no? Pero lo vamos a ver desde ese punto de vista. También hacer el alcance, que no vamos a hacer tampoco un análisis epidemiológico respecto al tema, digamos. De hecho, yo me voy a saltar esas preguntas para epidemiólogos en realidad. Sin perjuicio que evidentemente la epidemiología es necesaria para poder desarrollar la acción sanitaria, pero en estos momentos nos vamos a enfocar respecto a la gestión del riesgo con la información epidemiológica que ya tenemos para poder hacer la aplicación. Bien, también vamos a ver una visión un poco más amplia respecto a lo que han hecho otros países, no solamente lo que en Chile tenemos para hacer eso, ¿no? Y no desde el sentido de hacer un cumplimiento normativo respecto a las ejecuciones de acciones en los lugares de trabajo, ¿no? Sino que tener una amplitud respecto a lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Por eso que vamos a ver también algunas acciones y medidas ante la pandemia en el mundo, digamos, y vamos a aterrizar en los lugares de trabajo y quizás algunos planteamientos respecto a lo que debemos tener en consideración para los desafíos que tiene Chile en estos momentos y quizás a corto, mediano y largo plazo. Y en gestión para la reducción del riesgo de desastre hay una máxima que es transversal dentro de los campos de aplicación de la gestión del riesgo de desastre, que es la construcción social del riesgo. O sea, es decir, el riesgo es un constructo social. El riesgo lo construye en la dinámica del vivir. Los países, sus normativas, ¿no?, van generando finalmente el riesgo. El riesgo no es necesariamente el terremoto, el riesgo no es el aluvión, el riesgo no es el tsunami, ¿no?, sino que más bien el riesgo es lo que la sociedad ha construido para que se vea afectada en su exposición al riesgo a diferentes tipos de efectos, pérdidas en general. Bien, y en particular estamos hablando en este rato desde la construcción del riesgo de desastre respecto a un virus, una amenaza biológica en realidad, ¿bien? Como ya sabemos, no vamos a redundar en eso, digamos, pero el coronavirus SARS-CoV-2, que viene de la línea del SARS del 2003, ¿no? Que ha mutado y ha
y ha generado, digamos, una transmisión desde animal a persona. Y, y a todos como que se le ocurre el murciélago en realidad respecto a esta transmisión, pero en realidad no se sabe si efectivamente fue un murciélago, ¿no? Si bien es cierto, algunos murciélagos son vectores de coronavirus, digamos, el caso en particular del SARS-CoV-2, no se tiene información respecto de dónde proviene, ¿no? Es decir, lo que se entiende es que pasó por otro ser vivo para poder a su vez llegar al ser humano. Recordemos que la OMS en el año 2018 nos decía que hay alrededor, desde 1970 en adelante, hay como 1500 patologías asociadas, digamos, a infecciones, digamos, y el 70% son zoonosis, es decir, estas enfermedades que se transmiten desde animales a personas. Por lo tanto, estamos ya frente a una amenaza biológica bastante, bueno, ya lo sabemos, bastante importante en esta situación. Se genera, digamos, en esta interacción entre animal y sociedad, animal-humano, digamos, y evidentemente genera grandes brotes. En particular, y las características de este virus es que genera brotes, genera clúster, digamos, dentro de su desarrollo, digamos, tiene la particularidad de ser altamente contagioso, va generando estos brotes de manera bastante rápida. La información además que tenemos es bastante dinámica, digamos, ¿no? Y eso ha sido en los últimos 5 meses y algo que conocemos algo respecto al virus. Por tanto, también se hace complejo desarrollar una intervención eficaz, ¿no? También lo que tenemos son información circunstancial, no sistémico, es decir, sabemos algo en particular de estos virus. Tenemos información de cómo es su mecanismo de transmisión, ¿no es cierto? Cuál es el riesgo de contagio, los síntomas que provoca, digamos, pero no sabemos, digamos, mayor información respecto a, por ejemplo, tratamiento viral. No tenemos esa información, no hay un tratamiento viral, no hay una vacuna. Por lo tanto, lo que en este momento estamos viviendo es básicamente respecto a lo que tenemos. Por eso es que también hay que tener cuidado sobre poder desarrollar una evaluación comparativa, por ejemplo, entre países, como ahora está bien de moda, estar comparándose con Alemania, estar comparándose con Brasil o con Argentina. En estos momentos, al menos con la información coyuntural que se sabe respecto al virus, no tendríamos posibilidad de al menos hacer una evaluación seria respecto a cómo ha enfrentado los países esta epidemia. Por lo tanto, hay múltiples experiencias de desarrollo, o sea, de lo que hable Alemania, lo que hable Suiza, Taiwán, Singapur, Chile, Argentina, Brasil. Cada cual va a tener una interpretación y una evaluación respecto a lo que en este momento están haciendo, pero no necesariamente vamos a estar hablando acá de que si lo hicimos bien o mal o mejor que otro país. Y hay un desafío, digamos, nosotros en este minuto algo sabemos de desastres, ¿no? Tenemos el incendio de Valparaíso, ¿se acuerdan ustedes del local de Chillán, digamos, el 27 de febrero, aluvión 2015 en Atacama, el Recastelo 33, digamos que es como un tema puntual y lo que más recordamos respecto a lo que ha ocurrido en Chile. Por lo tanto, respecto a esta experiencia, las herramientas de gestión y control que nosotros podríamos eventualmente tener son respecto a riesgos de tipo más bien físicos, ¿no? Aluvión, ¿no? Tsunami, ¿no? O geofísicos como terremotos. Pero en este momento estamos hablando de un virus. Por tanto, también nos hace y nos genera el cuestionamiento de si efectivamente tenemos instalado en las empresas o en país, por ejemplo, los sistemas de protección necesarios para poder llevar adelante
para poder llevar adelante, digamos, la gestión de una pandemia, que es un riesgo biológico, ¿no? Por tanto, se vuelve el desafío de si que estas herramientas de gestión de fenómenos físico-naturales o socionaturales y tecnológicos finalmente nos sirve para poder responder a una pandemia, ¿no? Asociada evidentemente a una amenaza de tipo de físico. Por tanto, por ahí va un poco, vamos ampliando un poco la mirada respecto a la gestión compleja que podría eventualmente ser. Y aquí empezamos a hablar ya de algunas precisiones en virtud de los desastres y la catástrofe, ¿no? Desastres como la interrupción severa en el funcionamiento rutinario de una sociedad, ¿no? Se interrumpe, digamos, la actividad rutinaria normal de una sociedad, pero también podemos a la vez tener una catástrofe respecto a que las situaciones en que las organizaciones que se establecieron para hacer frente a emergencias y desastres han sido rebasados, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso particularmente de los servicios de salud. Cuando eso ocurre, hemos tenido, digamos, al menos, y tendríamos la condición de catástrofe. La catástrofe igual se vincula a la colaboración internacional, ¿no? Y Chile al menos ha tenido en 2 ocasiones la ayuda internacional, propiamente tal, 27 de febrero y 25 de marzo. Estamos hablando del terremoto del 27F y el aluvión en Atacama. Y eso es, digamos, en términos de conceptos, lo que habitualmente las personas y quienes se dedican a la gestión visualizan como el foco para poder abordar. Ahora, lo que yo quiero plantear acá es que eventualmente, respecto a estos desastres o estas catástrofes, subyacen ciertos tipos de riesgos, ¿no? Que van generando finalmente el efecto y pérdidas que eventualmente conocemos. Sabemos que hay un riesgo a personas, de la comunidad y sociedad expuesta vulnerables. Estos son, digamos, ciertos tipos de características que van sustentando, digamos, o más bien subyacen respecto a cómo está construida una sociedad que vamos a hablar. Por lo tanto, acá hay una dimensión física, pero también social y también económica. No es solamente el problema del virus, ¿no? Sino que lo que aquí ocurre es también una situación en que ciertos tipos de condiciones subyacentes generarían eventualmente algún efecto menor o mayor en virtud de tu dimensión física, social y económica. Tradicionalmente, digamos, el riesgo dentro de la gestión de riesgo de desastre, no de la prevención de riesgo laboral necesariamente, se propone esta fórmula, que más allá del número matemático que pueda proveer, digamos, es un poco para reflejar de qué se compone un riesgo. Tenemos una amenaza, ¿no? Que la podemos vincular, si ustedes quieren, para el ámbito preventivo respecto al peligro, ¿no? En este caso sería la amenaza biológica, ¿no? Pero también nos dice la gestión del riesgo de desastre, nos dice que aquí también hay un componente de vulnerabilidad particularmente de la sociedad y las personas, ¿no? Y la cual se ve también influye respecto a sus propias capacidades para poder enfrentar o afrontar los efectos de esta pandemia, ¿bien? Pero y también hay un ámbito de la exposición que se va generando respecto a esta amenaza. Y aparecen elementos bastante importantes que algunos están disgregados, digamos, para visualizar de mejor forma, pero básicamente estos factores que influyen en este riesgo, hay una composición, ya dijimos, de exposición al riesgo, hay aspectos de percepción del riesgo, de cómo las personas perciben, digamos, los efectos que eventualmente podrían tener, digamos, ¿no? Hay personas que como que este virus no es tan puro alarmando a la población, esto le da solamente a las personas que tienen plata, etc. O sea, hay un cierto tipo de percepción de riesgo
de las personas que consideran que, por ejemplo, que no les va a tocar a ellos, ¿no? Eso también influye respecto a, a la dimensión de riesgo final frente a esta amenaza. También hay un tema importante respecto a la gobernanza, ¿no? Cómo nuestras autoridades, como el presidente, como las autoridades internacionales, llevan adelante políticas públicas para poder afrontar esta pandemia. También para gestionar la reducción del riesgo de desastre, es decir, qué es lo que se está haciendo de manera preventiva en caso de que ocurra, ¿no? Es bastante importante, o sea, digamos lo que un líder pueda proyectar, también depende mucho respecto a los resultados de esta pandemia, ¿no es cierto? O sea, quien desde un primer minuto puede estar determinando cierto tipo de acciones de gestión y de respuesta, tiene un impacto respecto a los resultados, ¿no? Distinto así como, no sé, imaginemos que como autoridad desestimemos el virus, que es una gripe pequeña, ¿no? Me voy a mi yate a navegar mientras está esta gripe por ahí, digamos, eso también va generando un comportamiento en la sociedad. O sea, lo que se transmite desde esta gobernanza es lo que la sociedad también interpreta y actúa. También hay un aspecto de resiliencia, ¿no? ¿Qué capacidad de resiliencia tenemos nosotros las personas para poder, al momento de que estamos expuestos al riesgo, generamos algún tipo de efecto, qué capacidad tenemos nosotros de levantarnos, de aprender y levantarnos respecto a eso? Que no es lo mismo que ser resistente, ¿no? La sociedad chilena como que se ha caracterizado a ser resistente, ¿no? Los últimos, bueno, 2019, estallido social, 2018, 17, estamos hablando de Atacama, digamos, los efectos que tuvo el segundo aluvión, digamos, 2015, aluvión Atacama, y así vamos a ir por Chile año tras año con emergencia. Pero en cierta forma aquí hay una resistencia. Llega el terremoto, nos caemos, nos volvemos a levantar. Bien. Eso es ser resistente, aguantar los impactos de las amenazas. Pero ser resiliente es otra cosa, es aprender, ¿no? Y como elemento de factor de riesgo va a ser determinante para que en futuras otras amenazas, esto se pueda tener resultados diferentes y más beneficiosos para las personas. La participación ciudadana también en toma de decisiones es bastante importante. De eso va a determinar cómo enfrenta la comunidad sus riesgos, ¿no? La vulnerabilidad, los elementos que determinan, digamos, el afrontamiento de una persona respecto a la amenaza también va a determinar mucho, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, y por cierto la capacidad, es decir, qué capacidad tenemos nosotros para responder respecto a este virus, es decir, tengo formas de poder, por ejemplo, autoaislarme, ¿no? Tengo formas, por ejemplo, de poder trabajar desde mi casa, todas esas cosas son capacidades que las personas eventualmente podrían tener y poder determinar finalmente cuál va a ser el resultado final de esta emergencia. Y de pandemia el mundo sabe mucho, digamos. Sí es cierto, no se había visto esto hace muchos años atrás, lo que no significa que no se haya... que no haya ocurrido en otros países, o al menos no haya ocurrido durante la historia de la humanidad. O sea, digamos, a simple análisis, digamos, tenemos desde 1918 la gripe española, digamos, o la mal llamada gripe española, la influenza A, la famosa H2N2, el H3N2 en Hong Kong, VIH, una pandemia que nos sigue golpeando año tras año, la gripe porcina, ébola, ¿no? Pero tenemos también historia, digamos, aquí tenemos un dibujito respecto a cómo la historia, que al menos de lo que tenemos registro, tenemos alrededor de 20 pandemias que han azotado a la humanidad. Claro, eventualmente ocurren en periodos relativamente más distantes, como en el caso de Chile, que ocurren terremotos cada 2 años, periodos relativamente cortos, digamos. En este caso, las pandemias, si bien es cierto,
hay más de 20 en el año. Esto ocurre en tiempos un poco más extensos. A ver si funciona esto, por ahí está. Bueno, los datos asociados al coronavirus, en todo caso, en ese momento, 17 de marzo, era mucho menor, ¿no es cierto? Eso hay que actualizarlo, pero es más que todo para que puedan ver la dimensión de las pandemias que conocemos y tenemos en el mundo. Es decir, no es algo nuevo. Eso quiero decir. O sea, no es algo nuevo en la humanidad, ¿no? Si tenemos una visión local, evidentemente va a ser nuevo. Si tenemos una visión reducida respecto a estos fenómenos, evidentemente va a ser nuevo. Pero si vemos esto como planeta, como humanidad, no es nuevo, ¿no? Y por tanto, no, para quienes gestionan riesgo, no debe ser algo novedoso o algo que no hayamos tenido precedentes, ¿no? Y tenemos otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, la malaria mata a 435 millones al año, la tuberculosis 1,5, la gripe estacional, 650 millones de personas, perdón, 650.000 personas mueren al año. El cólera, que va bajando, gracias a Dios, 2.990 al año. El dengue se contagian alrededor de 390 millones al año. Y esto no lo tomamos, ¿no? No lo leemos, quizás porque son en países generalmente con ingresos medios bajos, ¿no? Pero existe, está. Bien, entonces vamos haciendo ya el acercamiento respecto al tipo de amenaza. En este caso tenemos un fenómeno que básicamente es un vector biológico, digamos, que genera, digamos, todo este impacto. Ahora, quiero llevarlos, digamos, también a entender de que quizás el problema no es tan solo el virus, ¿no? Si es que nos enfocamos en el virus, sino que es más bien la materialización que esta amenaza genera en virtud de las vulnerabilidades y las capacidades que tiene cada país, ¿no? Porque a veces, si transmitimos como gestores del riesgo, si transmitimos que vamos a, por ejemplo, a detener la pandemia, yo creo que quizás localmente lo podemos reducir, ¿no es cierto? Mundialmente también lo podemos reducir, pero detenerla es difícil, es complicado. Es decir, en realidad hay otros elementos que vamos a revisar, en los cuales tenemos que tener una visión crítica para la gestión, pero en primera instancia, combatir como lucha personal con el virus ya es una decisión quizás equivocada, ¿no? Aquí lo que sí tenemos que conocer el virus para conocer cómo se materializa desde él el efecto en las personas. Por lo tanto, puede ser controlada y mitigada, evitando total o parcialmente la exposición. Y ahí aparece un concepto bastante importante para nosotros en esta situación, el término de la exposición, ¿no? Exposición. Por lo tanto, si entendemos que el daño se genera en la exposición, debemos desarrollar acciones que eviten o al menos disminuyan la exposición, ¿sí? Por tanto, buscamos esa materialización de amenaza y básicamente dentro de la literatura internacional tenemos al menos dos formas, que es modificando el comportamiento, que ya es un gran desafío, y la neutralización del virus. Esto último, en realidad, todavía también se está probando. En algunos países han tratado de desarrollar la autoinmunización, digamos, pero como le decía inicialmente, es muy acelerado decir si esos eventos son finalmente eficaces, ¿no es cierto? Sabemos que hay países como Suecia, que optaron por la autoinmunización, lo que no implica no tomar medidas. Es decir, se tomaron medidas en Suecia, se abrieron, los restaurantes estaban abiertos, habían distancia, habían medidas, pero practicaron la autoinmunización, evidentemente aislando a todos los enfermos crónicos y adultos mayores, ¿no? Y hace poco sabemos que también hay rebrotes, ¿no? Por lo tanto, será
una buena medida de la autoinmunización, no lo sabemos, pero eso está en signo de interrogación. Respecto a la vacunación masiva, tampoco, no tenemos ni tratamiento viral ni tampoco vacuna, por lo tanto nos queda enfocarnos en la modificación del comportamiento. ¿Cómo? Eliminando la exposición entre las personas, que básicamente es una línea general que ustedes van a ver en toda la literatura asociada a la gestión del riesgo, principalmente en los lugares de trabajo, que lo vamos también a revisar. También respecto a los actos de higiene personal y la limpieza de superficie. Elementos esenciales, transversales mundialmente, y que todos han coincidido en que al menos estas son medidas para el control o reducción de la exposición del riesgo. Ya, vamos poniendo bien harto énfasis en las palabras que vamos utilizando. Reducción del riesgo, ¿no? Estamos tratando de que esta amenaza no se materialice de manera brutal, ¿no? Estamos con estas acciones tratando de que se materialice de a poco, ¿no? De manera de tener, en virtud de nuestras capacidades, un al menos resultado no tan dañino o más beneficioso para quien recibe esta amenaza. Y como les comentaba, muchos conocimientos respecto al virus no nos queda, digamos, llevamos recién 5 meses conociendo este virus en todo el mundo, y los países están enfocados particularmente a responder, ¿no es cierto? La ciencia está tratando de buscar una cura, y entre medio hay mucha información o desinformación que no está validada, que son chimento, cosas que no tienen ningún tipo de sustento científico al menos. Por tanto, hablar respecto de otra forma, o de si es efectivo o no, etcétera, eso quizás hay un momento más adelante como para poder trabajar. Bien, y bueno, entonces, ¿qué pasa con esta exposición? O sea, si tenemos claro de que la reducción al riesgo es por intermedio de el control de la exposición, tenemos que también enfocarnos en quiénes son aquellos que están más expuestos, ¿no es cierto? Porque en ámbito, por ejemplo, territorial, hay ciertos riesgos, los cuales han favorecido para la transmisión acelerada de y propagación acelerada de este virus. Por ejemplo, las redes de comunicación global, digamos, ¿no? China tiene comunicación comercial con Japón, con Estados Unidos, digamos. Por lo tanto, hay redes de comunicación, por ejemplo, en este caso aéreas, que son bastante grandes, por lo tanto también han generado mayor dispersión. Esto ha ocurrido en países que son potencias mundiales, tienen muchos millones de personas, por lo tanto ha favorecido, digamos, a esta transmisión, y por lo tanto ha aumentado la exposición, en este caso, de nuestro planeta. También la organización de espacio urbano es importante en este sentido, ¿no? Es decir, cómo están construidas nuestras poblaciones, ¿no? Las estructuras de edificios, las poblaciones verticales, digamos, que son edificios que prácticamente son poblaciones que van y están construidas, digamos, en un edificio. También la agrupación de personas en espacios reducidos, en este caso grupos vulnerables, por ejemplo, en cárcel, ¿no? En escuelas, o en condiciones de precariedad de muchos lugares de trabajo. Áreas también densamente pobladas, ya dijimos, esto ocurre en China, Estados Unidos, recoge comercialmente personas que son de China también, en Japón, y de ahí, digamos, hay una explosión, digamos, de contagio por todo el mundo, porque esto es global. Y ciertamente en el transporte público, que se han determinado ciertos tipos de riesgos particulares, digamos, respecto a lo que significa estar en un transporte público, más cuando es una metrópoli, por ejemplo. Bien. También esto está determinado, esta exposición, respecto a patrones culturales, ¿no? Es decir, esta relaciones interpersonales, caracterizadas, digamos, por la sociabilidad, proximidad, el afecto físico. Somos mamíferos, por lo tanto, eso es parte del ser humano, pero también hay ciertos tipos de costumbre, por ejemplo, como el mate, ¿no? Que el mate, más allá de tomar una bebida, no significa solamente tomar mate, digamos, ¿no? Significa el compartir, ¿no? Y en este compartir, en esta bombilla, digamos,
va y eventualmente se podría generar en ese contexto del compartir una exposición mayor de las personas. ¿Bien? Patrones culturales, también la ceremonia religiosa, ¿no es cierto? Ahí, digamos, tenemos una tradición religiosa mapuche, pero podría eventualmente ser una cristiana, ¿no? Hay cierto tipo de situaciones, digamos, culturales que van favoreciendo la mayor exposición de esto, ¿no es cierto? La Feria de las Pulgas, también, respecto a una exposición en virtud de un contexto social económico, en este caso, que va generando mayor exposición. Eso es tradicional. Todos los sábados o domingos vamos a ver una Feria de las Pulgas, al menos en todas las ciudades de nuestro país. Bien. Y aspecto de vulnerabilidad, las intrínsecas frente al virus, digamos, de adultos mayores, pero también, por ejemplo, enfermos crónicos o quienes tienen enfermedades ya preexistentes. Hay una vulnerabilidad sociodemográfica, socioeconómica. No vemos, por ejemplo, lo que ocurre con nuestra población de inmigrantes, ¿no? O el contexto económico, digamos, que se encuentran los pueblos originarios. Digamos, los pueblos originarios, por definición mundial, se ha establecido como una población de alto riesgo debido a a la pobreza que caracteriza a las comunidades de pueblos indígenas, con una visión y cosmovisión distinta, lo que genera, por ejemplo, la venta de productos en las plazas ciudadanas, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad que van afectando también a la respuesta, por lo tanto, respecto al virus. Nuestros hermanos inmigrantes, o particularmente los inmigrantes latinoamericanos, haitianos, ¿no? Todos hemos conocido de casos de personas que son 5 o 6 personas que arriendan una pieza, ¿no? Todas estas situaciones de vulnerabilidad van generando mayor impacto respecto al virus que quien no está en esa situación de vulnerabilidad. Muchos elementos aquí que van a determinar el riesgo. ¿Bien? Y he querido, digamos, indicar y hablar respecto a los determinantes sociales en salud. Los determinantes sociales son condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, situaciones sociales en que las personas viven y trabajan e impactan sobre la salud. Perdón. ¿Qué quiere decir eso? La forma de vivir, la forma de trabajar, en ese contexto se desarrollan ciertos tipos de deficiencias, digámoslo de alguna forma, que finalmente van a determinar cómo será mi salud y mi vida posteriormente, ¿no? Hay al menos 5 factores de riesgo que van determinando, digamos, estas situaciones de salud en la población. El consumo de alcohol, por ejemplo. Tenemos la contaminación del aire. La contaminación del aire es un factor bastante importante. Digamos, al año se mueren como 7 millones de personas de forma prematura en el mundo. Por respirar aire contaminado. En el mundo, al menos 9 de 10 personas en el mundo respira aire contaminado. Es un determinante bastante importante en nuestra sociedad. La mala alimentación, las dietas poco saludables, ¿no? Todo eso va generando que nuestro modo de vivir o de trabajar, ¿no? O el estrés del trabajo, esto de que no podamos descansar lo suficiente, o que producto del trabajo no se gane lo que necesita la persona, lo que implica que tenga que tener otro trabajo, y su calidad de vida y de salud mental, por ejemplo, también va a ir determinando ciertos tipos de factores de riesgo que van a al menos provocar diabetes, cáncer y enfermedades cardíacas. La diabetes, los cánceres y las enfermedades cardíacas representan algo así como el 70% de las muertes en el mundo. Y cuando uno revisa, por ejemplo, o cuando ve, digamos, los reportes respecto a personas que han muerto de COVID, dicen, murieron, digamos, porque también tenían enfermedades de base. ¿Cuáles?
diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas. Entonces, ¿el problema es el virus? Hay que darle una vuelta, ¿ya? Pero es importante tenerlo en consideración para poder desarrollar una buena gestión. Bien, oye, no sé si ha habido algunas preguntas, no he visto, a ver. Este es nuevo para mí. Las preguntas se van a contestar al final, cuando... Ah, ya, súper. Súper. Ah, pero era buenas tardes nomás. Ya, súper. Bueno, y vamos entrando, digamos, al ámbito de la gestión para la reducción del riesgo de desastre. Ya hemos hablado de un contexto general, digamos, respecto a los riesgos, digamos, que subyacen en las comunidades y que van determinando ciertos tipos de efectos. Y vamos entrando ya al ámbito de desempeño. Bien, el riesgo, por tanto, hablamos ya, tiene varias características. Yo creo que la más importante a tener en consideración es que es un constructo social, por lo tanto, ¿no? Ya hemos dicho respecto a los determinantes que tenemos respecto a nuestra vida y respecto a nuestro quehacer laboral, que van determinando ciertos tipos de, por ejemplo, situaciones de salud que frente a cualquier amenaza se van generando algún tipo de daño mayor. También esto dado, digamos, por la vulnerabilidad socioeconómica, digamos, cultural, que finalmente determina mayor exposición, por lo tanto, un riesgo de contagio mayor y eventualmente algún daño mayor. Por lo tanto, el riesgo es un constructo social, ya lo señalamos. Bien, además, este riesgo, y particularmente digamos, genera cierta incertidumbre, y es lógico, tenemos poca información, ¿no? No tenemos estudios que podamos comprender de mejor manera, digamos, el comportamiento y qué va a pasar más adelante. Quizás más de alguno de ustedes se ha preguntado, bueno, ¿y después de esto, qué va a pasar? ¿O hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Genera esa incertidumbre. Además es bastante dinámico, ¿no? El riesgo es bastante dinámico. Por tanto, la información de la semana pasada, hoy en día, no es la misma, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Digamos, y eso también lo podemos ver en virtud de la literatura que sale, digamos, semana a semana, para poder también conocer de qué mejor forma podemos enfrentar este virus. Y además existe el riesgo del multiamenaza, ¿no? El riesgo de multiamenaza, o básicamente se conoce como por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, luego viene un tsunami, ¿no es cierto? Por tanto, tenemos dos tipos de amenaza en una misma situación. Lo mismo puede ocurrir, digamos, en el desarrollo de una pandemia, ¿no? Eso no quita de que pueda eventualmente haber otro tipo de amenaza, y por lo tanto se van potenciando ciertos tipos de riesgo. Por tanto, también hay que tenerlo en consideración para poder gestionar bien. Y uno de los principios para poder trabajar y gestionar esto es, al menos tenemos 5 que son de interés conocer. El accionar tiene que ser proporcional, es decir, en virtud de la magnitud de esta amenaza, tenemos que actuar proporcionalmente. Todo tiene que tener, digamos, una información adecuada respecto a la transmisión de este riesgo a la comunidad. El accionar que uno tome, digamos, tiene que estar también debidamente fundamentada. No se pueden tomar decisiones sin conocer al menos, o sin tener el respaldo y evidencia necesarias para poder enfrentar bien. Además, hay un aspecto de adaptabilidad. Si una actividad la semana pasada era la adecuada, y en virtud de nueva información, nueva tecnología, nuevos conocimientos, determinamos que es mejor desarrollar otro tipo de acción, se puede, ¿no? Porque la información es dinámica, por tanto el actuar también tiene que ser dinámico, no puede ser rígido, ¿no? Y por tanto, y dentro del tema de gestión de riesgo, el tema de prevención es bastante importante. O sea,
aquí tiene que quedar también muy claro, digamos, no estamos haciendo actividades de prevención, estamos haciendo actividades de respuesta a la emergencia. Pero es por eso, digamos, el sentido de este alcance es que la gestión de riesgos se debe caracterizar por ser preventiva, no reactiva. Y estamos trabajando respecto a gestión correctiva, por lo tanto. No a lo prospectivo, o no al menos, o al menos tener una visión de que con toda esta información y toda esta experiencia que tenemos, debemos desarrollar actividades que sean de manera prospectiva y prepararnos para más adelante. Pero en este momento estamos desarrollando gestión correctiva, que es parte de la gestión del riesgo. España, por ejemplo, el 2005 tiene un plan de pandemia. Ahora sí, en el papel, ¿no? Y eso le pasa, pareciera que ya Europa tiene, digamos, eventualmente siempre ha tenido, digamos, mucha información, muchas experiencias y mucha difusión de su proceso, pero también se caen algunas cosas. Por ejemplo, en España, si bien es cierto, tenían este plan de 2005, pero nos informaban los medios de que nadie pensó en comprar la mascarilla y otro EPP, ¿no? Cuyo uso era manifiestamente imprescindible, sobre todo para el personal sanitario, es decir, para el personal de salud. Si bien es cierto, tenían un plan de pandemia 2005, pero no estaba implementado. Y ocurre que también se pueden desarrollar ciertos tipos de cálculos errados, ¿no es cierto? Francia había calculado ante una eventual pandemia la necesidad de 1.000 millones de máscaras, ¿no? 1.000 millones de máscaras de tipo quirúrgica o más bien respiradores. 1.000 millones de máscaras que no se pueden desarrollar, o al menos no es plausible, digamos, tener, digamos, una capacidad para adquirirla. Es decir, se calculó un estudio que se desarrolló en la Agencia Nacional de Salud Pública en Francia, de la cual era imposible implementar, ¿no? Que básicamente era decir que repartir una caja de mascarillas, de 50 mascarillas, a cada familia. Eso no se podía realizar. Es decir, también las preparaciones de los estudios pueden ser equivocados. Por otro lado, en este caso Finlandia, en su experiencia, digamos, de guerras que ha tenido, este país tiene la costumbre de almacenar, de guardar, ¿no? Y como tiene eventualmente la costumbre o la cultura de la preparación, tenían ya depósito de mascarilla. No era suficiente, evidentemente, porque uno no puede, en este caso no calcularon tampoco cuánto puede haber durado o durará esta pandemia, pero al menos le da tiempo para poder responder frente a requerimientos posteriores. Pero ellos tienen la cultura de guardar, pues ya habían guardado mascarilla, bueno, material quirúrgico, guantes o batas, etc. Ellos tienen bodegas asociadas a sus planes de trabajo. Alemania, por otro lado, en el 2012 elaboró un simulacro de pandemia, que es básicamente analizar sus sistemas de salud pública y desarrollar una simulación de exigencia de al menos 70% de la población contagiada, ¿no? Y en el análisis que ellos desarrollaron se dieron cuenta que ante el 70% de la población señalada, no podían responder con su capacidad hospitalaria. Por lo tanto, desarrollan un plan de pandemia a partir de 2017, es decir, empiezan a prepararse de manera anticipada en virtud de ciertos tipos de análisis. De hecho, Alemania es uno de los países que tiene, por ejemplo, para hospitales, digamos, 8 camas por 1.000 habitantes. El promedio en Europa es de 2 camillas por 1.000 habitantes, ¿no? El mismo promedio que existe también en Latinoamérica. Es decir, al menos pudieron trabajar. Sin embargo, respecto al informe del Índice de Seguridad Sanitaria Global, digamos, que se someten todos los países que están y son parte del Reglamento Sanitario Internacional, nos dice que ningún país en el mundo está preparado para enfrentar una pandemia.
quien tiene un puntaje relativamente mayor es Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, respecto a esta evaluación, indican que no es necesario para poder responder a una pandemia que, por ejemplo, en este caso es la que estamos viendo nosotros. 150 preguntas, que básicamente preguntas asociadas a prevención, detección y reporte, respuesta rápida, sistema de salud, cumplimiento de normas y entorno de riesgo, digamos, fueron los parámetros que se evaluaron en todos los países. Nuestro país es parte de este reglamento y está un poco más abajo que Argentina y Singapur, digamos, pero en cierta forma es preocupante que nos diga que ningún país en el mundo está preparado para una pandemia, ¿no? Lo que no significa que sea un sistema para poder eliminar el riesgo de pandemia o al menos detener la pandemia, sino que es más bien responder de manera adecuada sin que se colapsen los sistemas de respuesta, ¿no? Y en el mundo no estaban preparados y evidentemente podemos hoy en día darnos cuenta de eso. ¿Hay algunas recomendaciones? Yo se las voy a dejar, digamos, les voy a dejar el link, les voy a dejar la literatura para que puedan, si quieren leerla, digamos, pero básicamente algunas recomendaciones asociadas a los sistemas de salud, pero básicamente a la preparación, es decir, la gestión preventiva de los riesgos a nivel internacional. Bien. Bueno. Vamos y seguimos, vamos achicando un poquito la mirada para llegar a los lugares de trabajo. Es importante también saber qué está haciendo el mundo respecto a esto. Y son herramientas que ustedes podrían tener eventualmente para también comprender de qué forma abordar, digamos, el riesgo en los lugares de trabajo. Pero primero hay que entender esto. Tenemos al menos 3 tipos de riesgos que a nivel global se deben tomar en consideración para poder responder de manera adecuada. El primero es este riesgo primario, que es básicamente de morbilidad y mortalidad, es decir, de contagios y de muertes, ¿no? Por tanto, el primer riesgo está asociado, desde el punto de vista epidemiológico, a responder respecto a los contagios, reducir el riesgo de contagio, que estos contagios sean de forma más lenta, y por lo tanto, de mortalidad. Bien. Primer riesgo. El segundo riesgo es el riesgo de estrés o colapso de los sistemas de salud. Ese otro enfoque, que si ustedes se han dado cuenta, tanto en nuestro país como en todos los países, generan, digamos, en información respecto a los reportes diarios o semanales respecto al avance de la pandemia en la región o en los diferentes países. Y un tercer riesgo, que es el riesgo económico y social, el cual también tiene su enfoque, sus medidas, bien, o al menos la respuesta para poder abordar ese tipo de riesgo. Tenemos 3 tipos de riesgo, por lo tanto, 3 enfoques para poder desarrollar una adecuada gestión, en este caso de manera internacional, pero también lo podemos llevar al ámbito local. Por lo tanto, aquí tenemos, en virtud de algunas medidas, en un primer nivel la reducción de propagación de la pandemia, que básicamente, y desde el punto de vista epidemiológico también se basa en la detección, que conocemos en nuestro país respecto a los PCR y formas de test. Hay otros países que utilizan los test como diagnóstico, como Perú, por ejemplo, pero nosotros en nuestro país tenemos básicamente el PCR que confirma el caso como positivo o lo descarta, pero es el examen principal. También una de las medidas de primer nivel respecto a esta énfasis en reducción de propagación de pandemia son los aislamientos de los casos positivos, ¿no? También las cuarentenas de los contactos de alto riesgo, ¿no? Podemos asociarlo a los contactos estrechos, que lo vamos a ver adelante. Y también respecto a la reducción de la propagación respecto al tema de las mascarillas o los escudos. Todo eso tiene un énfasis más bien de control epidemiológico. Como segundo nivel tenemos la reducción de la exposición al virus, ¿no? Es decir, sin estar contagiado, sin estar
una posibilidad de contagio en virtud de una exposición de alto riesgo, ¿cómo, ¿cómo puedo también generar cierto tipo de medida de prevención? Por ejemplo, el tema de confinamiento, ¿cierto? Todos los países han estado de acuerdo respecto a ello. Distanciamiento físico, no me gusta decir distanciamiento social, pero digamos es el distanciamiento físico. Los cierres de los servicios no esenciales, eso es una medida transversal, bueno, salvo en países que han ninguneado o han desestimado esta pandemia, digamos, pero en países serios, digamos, el cierre de los servicios no esenciales es indiscutido. También la restricción del transporte aéreo y terrestre, ¿no? Ustedes se dieron cuenta, todos los países al menos pusieron restricciones. Y además el cierre de fronteras. Un tercer nivel, por tanto, también tiene un énfasis respecto a las medidas sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud, que ya justamente en estos momentos en nuestro país estamos en ese énfasis de medidas de prevención, del aumento de más camas, adquisición de ventiladores mecánicos, reclutar profesionales de la salud. Hay países de los que son quienes se han acogido a retiro, digamos, los mandan a llamar, digamos, y también a los estudiantes de medicina de último año les piden, digamos, que puedan también servir. Hay otros servicios internacionales como Cuba, digamos, que son médicos que van por todos los países combatiendo pandemias, particularmente a países pobres, ¿no es cierto? Lo cual son medidas para este fortalecimiento del sistema de salud. Y como última medida, o cuarto nivel más bien, todo esto va de forma paralela, digamos, no es una tras de otra, todo esto va en paralelo. Medidas fiscales y monetarias, digamos, para poder mitigar el impacto en la economía, en los puestos de trabajo, en los servicios sociales. ¿Bien? La OIT desarrolló este instrumento para poder abordarlo en los lugares de trabajo con ocasión del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que básicamente establece aspectos de integrar y preparar, digamos, las empresas respecto a la emergencia para poder dar una respuesta eficaz lo más pronto posible, digamos, y de manera participativa, digamos. De hecho, considera este instrumento la participación local de los trabajadores, ¿bien? Y también establece ciertos tipos de recomendaciones que son transversales, ya lo hemos dicho, respecto a higiene, limpieza, desinfección, formación también, y comunicación respecto a lo que se está haciendo en torno de implementación de medidas contra COVID. Recuerden que uno de los elementos importantes aquí también es el comportamiento. También respecto a la protección personal y la derivación de casos sospechosos. Y hay una serie también de recomendaciones destacables también que incorpora en esta guía la violencia de género, digamos, y tomemos el país incluso de España, digamos, la violencia y los femicidios, por ejemplo, en España en meses de marzo habían aumentado casi el doble de lo que tenían como historia de años anteriores. Por lo tanto, es un problema que esta guía lo toma y lo desarrolla para poder recomendarlo, que los países lo puedan implementar. Bueno, la CDC, el Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que está vinculada a NIOSH, ¿no? También respalda el uso de mascarillas artesanales o comunitarias, ¿no? Y esto, quizás algunos higienistas dirán, pero ¿cómo se le ocurre? El tamaño de la partícula, la interceptación, la difusión de la partícula, eso no se da en términos de filtraje, etc. Bueno, la CDC lo ha recomendado básicamente por temas lógicos, ¿no? Esto es una pandemia. Hay una exigencia de los servicios de salud tan grande que genera riesgo el hecho de comprar, por ejemplo, mascarilla de tipo especializada, y que genera el problema de que no lleguen justamente a los servicios de salud que son los más expuestos. Por tanto, la CS estableció ciertos tipos de recomendaciones para poder aplicarla en términos de material, en términos de dimensiones, tamaño de fibra, etc. Nuestro país solo determinó, digamos, que sea tela,
género, digamos, sin mayores especificaciones técnicas. Distinto al caso de Perú, digamos, Perú toma, digamos, la recomendación explícita de la CDC y establece normativa nacional interna para poder desarrollarla, pero es básicamente porque en tiempos de pandemia lo que necesitamos es la reducción de la propagación de este virus. Por lo tanto, sería un despropósito que iría en desmedro de los servicios de salud, que están más expuestos a la obtención de PP más especializados. Es por eso que está en cierta forma respaldado, incluso por OMS, el uso de mascarillas artesanales y comunitarias, que en condiciones normales uno podría decir y desestimarla, pero en situación de pandemia, el criterio, el concepto es otro, ¿no? Por lo tanto, se justifica. La Administración de Seguridad e Higiene Ocupacional en Estados Unidos, el Departamento de Trabajo, la OSHA, también estableció una guía para la preparación de los lugares de trabajo que básicamente son similar a lo que la OIT recomendaba: planes de emergencia, factores ocupacionales y no ocupacionales, es decir, toma también los enfermos crónicos como relevantes dentro de los procesos productivos para promover su aislamiento o al menos las facilidades para que no asistan a los lugares de trabajo. También considera la información territorial respecto a las condiciones y condiciones en que se puede eventualmente desempeñar las personas en lugares o viviendas o poblaciones, digamos, que sean eventualmente mayor exposición por el confinamiento que puede haber, incluso en las familias. Las medidas básicas que ya hemos hablado, la identificación de aislamiento, flexibilidad, jerarquía de control y, digamos, hay algunos tipos de recomendaciones. Ojo que en ninguna de estas aparece el tema de los túneles de la vida, túneles sanitarios, eso no aparece en ningún tipo de recomendación internacional al menos, ¿sí? O recomendación internacional seria. La OPS también entregó sus recomendaciones, van a estar estos artículos para ustedes, yo se los voy a dejar, digamos, en el material que la universidad va a disponer, digamos, a los participantes, un resumen y las fuentes donde está toda esta información. Para las obras, medidas en obras, en contexto de COVID, también la OPS ha desarrollado algún tipo de lineamiento, que son lo mismo, y se van repitiendo en cada organismo internacional y le va dando, digamos, un toque en virtud del público o trabajador objetivo del cual la organización quiere llegar, ¿bien? Bueno, y nuestro país estableció, digamos, el 8 de marzo una recomendación, ¿no?, de medida de actuación en lugares de trabajo en el contexto de COVID, que es básicamente agrupado en tres áreas: las medidas generales respecto a la información de obligación de informar, limpieza e higiene, medidas individuales, ¿no es cierto?, y gestión de reuniones, que tienen un enfoque más bien en eliminar la exposición en términos de aumentar la distancia. Y establece grupos específicos de control en ese momento, los grupos de entrada, los trabajadores de puntos de entrada de nuestro país, la atención de público y los recolectores de residuos, ¿no? En este momento también podemos eventualmente saber que hay otros tipos de rubros o puestos de trabajo también críticos de riesgo de exposición, pero digamos la recomendación del 8 de marzo no ha sido actualizada en todo caso, ¿no? Por tanto, un material de todas formas a considerar para poder gestionar. Y además acciones frente a situación COVID, frente a algunas acciones generales respecto a qué hacer respecto a las personas sintomáticas, respecto a los trabajadores viajeros, que ya se ha desarrollado en otros decretos, habla respecto al contacto estrecho, propone una derivación o un flujo de derivación que incorpora el aviso al empleador y además respecto a la calificación de origen y subsidios, que con la información que en ese momento se tenía, digamos. Perú también ha hecho lo suyo y que tiene
temas bastante interesantes, digamos. Yo creo que la reincorporación al trabajo es un tema que al menos nuestras recomendaciones no las tienen, nuestras recomendaciones nacionales del Ministerio de Salud. Ellos sí incorporan, por ejemplo, el aspecto de reincorporación al trabajo, es decir, ¿qué pasa de este trabajador que ha estado en cuarentena o en aislamiento en caso de que sea confirmado? ¿Qué hace para volver? ¿Cómo se prepara también a sus compañeros de trabajo para explicar, digamos, respecto al riesgo reducido que hay de contagio? Cosas por el estilo. Cada país va entregando la recomendación en virtud de su contexto. En este caso, Perú incorporado la población de pobreza extrema, población indígena y la población penal. Lo tienen indicado en su normativa, digamos, están considerados dentro de la gestión de riesgo. Y bueno, ya llegamos al punto final. Yo sé que quizás todos esperaban directamente qué hacer en mi empresa en este momento, pero yo creo que era necesario un poco explicar qué ha ocurrido en el mundo respecto a esto, qué elementos debo tener en consideración para poder actuar. Y como verán, en realidad las medidas son bastante sencillas, bastante simples. Primero que todo, señalar que en nuestro país, si bien es cierto, no tenemos una ley de prevención, no tenemos una ley de prevención de riesgos, es una ley asociada a la administración de un seguro social particularmente. Si bien es cierto, hay aspectos preventivos, pero la esencia de la ley no es una ley de prevención. Por lo tanto, tenemos ya una capacidad instalada en virtud de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que de todas formas nos ha facilitado que en sus fundamentos legales podríamos eventualmente llegar a hacer prevención en contexto de COVID en la empresa. Bien, o sea, se podría eventualmente asimilar, ¿no?, la necesidad de prevención en la empresa respecto a la legislación estructural en la materia que tenemos nosotros en Chile, básicamente, y partiendo de la Constitución Política de la República, era CPR, ¿no?, Constitución Política de la República, artículo 19, numeral 1, desde el derecho a la vida en adelante, podemos justificar el accionar de la empresa en prevención y control en lugares de trabajo respecto a COVID. Ya sabemos el artículo 184, y si en materia de subcontratación, 183E. Respecto al Código Sanitario, el Decreto de Fuerza de Ley 2725 también establece la indicación que la autoridad sanitaria, en virtud de sus facultades de vigilancia y acción, digamos, tiene como principio rector determinar acciones de preventiva de COVID, ¿no es cierto? Y el artículo 82 respecto a la obligación de los entidades empleadores a adoptar medidas asociadas a salud ocupacional. Nuestra ley 16744 también faculta en primera instancia a los organismos administradores, digamos, a determinar obligatoriedad en la materia que prescriben a la empresa, pero también la autoridad sanitaria podría eventualmente prescribir de manera directa a las empresas, y lo que se prescriba a la empresa, para la empresa debe ser una obligación. También el decreto 594 respecto a las mismas obligaciones de la empresa a adoptar la medida sanitaria, y además esto sujeto a las recomendaciones del ministerio. Regionalmente, aquí en Atacama tenemos desarrollado la resolución exenta 9283, que realmente va consolidando y explicando y articulando bastantes normativas que en este momento se aplican y se deberían aplicar. Me explico. Nuestra normativa está, por características, ustedes sabrán que está bastante dispersa en muchos reglamentos, muchos dictámenes, muchas leyes, ¿no?, decretos supremos. Por lo tanto, para poder desarrollar una correcta gestión es evidente y necesaria poder abordarlo desde toda esta normativa, ¿cierto? Pero evidentemente también en tiempos de emergencia, y quien no está familiarizado con las diversas normativas nacionales, tiene que desarrollar al menos un principio
de acción único en virtud de lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Y además de lo que se recomienda. Por lo tanto, esta resolución viene un poco a recoger toda esta legislación dispersa y determinarla en una resolución para, a la vez, prescribirla de manera directa a todas las empresas de la región de Atacama. Porque, evidentemente, si yo tengo una recomendación, las recomendaciones básicamente son eso, ¿no? Recomendaciones. Mientras no esté por decreto su obligación, no se debe hacer. O al menos, eventualmente, sería obligatorio revisarla. Sin embargo, si mediante ámbito estratégico, la autoridad ha definido prescribirla de manera directa en virtud de las acciones que se deben desarrollar para la prevención con la información que en estos momentos se tiene, es una estrategia bastante efectiva, creo yo, como poder avanzar en el desarrollo de esta acción. Y va, en términos generales, y ya con toda la normativa nacional o internacional que hemos visto todos, ustedes se han dado cuenta, todo esto primero se basa en prevención en espacios laborales, ¿no? Baños, duchas, salas de cambio, comedores, transporte, dormitorios, casinos, comedores y casinos, ¿bien? Como medida transversal se ha definido, digamos, que la limpieza de manos, higiene personal es fundamental, ¿no? Y aquí, digamos, hacer una precisión netamente legal, digamos. Por ahí algunos instrumentos les pueden decir, bueno, a falta de agua, en los lugares de trabajo puedo usar alcohol gel. Sin embargo, recordemos que un lugar de trabajo no puede estar sin agua, ¿no? Por lo tanto, el lavado de manos de manera principal, digamos, debe tener a disposición del empleador para el trabajador o trabajadora agua, jabón y toalla de papel, ¿no? Eso es sí o sí, ¿no? No es un tema de emergencia solamente, sino que debe estar desarrollado e implementado esas medidas desde ya, ¿no es cierto? Recordemos que es una modificación del 594, o al menos la última modificación del 594, por ahí por el 19 abril de 2019 o 2018. Pero debe estar sí o sí. Ahora, el alcohol gel, evidentemente, es una medida complementaria, ¿no es cierto? A veces por temas de la producción o por temas del trabajo en particular, pararse a cada momento, digamos, para ir a lavarse las manos puede resultar también para la persona más cómodo no hacerlo. Sin embargo, debe tener, digamos, a la mano eventualmente alcohol gel. Alcohol gel que a la vez es el único desinfectante que debe ser aplicado a la piel. No hay ningún otro que puede ser aplicado a la piel, que no sea al menos este alcohol gel. Bien, pasamos el aviso desde ya que el tema de la desinfección directa a las personas mediante túneles, mediante lo que sea, digamos, a la persona legalmente no se puede. Y técnicamente tampoco, por los impactos que esto genera, estos efectos adversos que genera particularmente en personas que son sensibles. Por tanto, este alcohol gel que está hecho para poder aplicarlo en piel, a la vez debe tener su registro en el Instituto de Salud Pública, ¿no? Vamos a ver también respecto al tema del instituto. Las medidas generales de distancia también, digamos, cada país ha determinado en virtud de sus exigencias, en virtud de su cultura, en virtud de sus características productivas dominantes, etcétera, han determinado algún tipo de distancia. La OMS ha recomendado 1 metro, ¿no? España, el Instituto de Higiene y Seguridad de España ha recomendado 1,5 metros, ¿no? OCHA, Estados Unidos, ha recomendado 2 metros. ¿Bien? Todo esto está en virtud de las características de la población, de su cultura o milenaria, o su cultura país, digamos, ¿no? Pero al menos el distanciamiento social es normativa transversal. Claramente, una persona que está expuesta a riesgo de estornudo, por ejemplo, personal de salud, y debe trabajar con personal eventualmente contagiado, no puede desarrollar esa distancia. Sin embargo, las personas en el transporte público o bien en la calle, en la fila,
también debería tener en consideración el riesgo de estornudo. Básicamente aquí la dimensión de riesgo está dada en virtud del estornudo. Hay algunas iniciativas que se han realizado en las empresas implementando estas medidas, digamos, de segundo orden, que es el distanciamiento, y básicamente son medidas bastante simples, ¿no? Medidas bastante simples. Sacar la mitad o dejar solamente el 30% de la silla en virtud de respetar, digamos, esta distancia, y el marcaje también bastante sencillo. Culturalmente nosotros tratamos siempre de estar cercano a una persona para poder conversar, ¿no es cierto? Un tema difícil mantener ciertos tipos de medidas. Y en este caso esta empresa ha decidido instalar, digamos, esta franja para que de manera sencilla y a la vez para tener en cuenta el control de sus compañeros pueda asegurar este tipo de distancia física. Lo mismo en los lugares para sentar, siempre dejar, digamos, un espacio de al menos ese metro para poder sentarse y descansar, ¿bien? Respecto a las medidas generales, nosotros tenemos en nuestro país al menos 4 tipos de instrumentos que en estos casos nos podría ayudar para poder gestionar el riesgo. El contrato de trabajo, en virtud del compromiso que se pacta en ese contrato de trabajo, ya que puede quedar explícito algunos tipos de normativa. Ahora, por efectos prácticos, y porque a veces los contratos de convenio colectivo se hacen difíciles en virtud de poder modificarlo, podemos acceder al anexo del contrato, que básicamente es el reglamento interno. El reglamento interno es un anexo complementario al contrato de trabajo donde se pueden establecer y se debe establecer, digamos, el riesgo, las medidas preventivas también, a la vez con las obligaciones y eventualmente sanciones que se expone el trabajador si no cuenta con las medidas que ese reglamento interno ha establecido. También recordemos que el reglamento interno debe estar también la obligación de informar, por lo tanto, son instrumentos que siempre van a ir de la mano la obligación de informar respecto al reglamento interno. No hay discusión de que este riesgo, que si bien es cierto es una pandemia mundial, no hay discusión de que esto no tiene nada que ver con el lugar de trabajo, digamos. Es cosa de preguntarle a alguna empresa que tenía algún contagio, ¿no? Puede determinar la continuidad de sus operaciones, una persona contagiada, respecto al riesgo epidemiológico de ese brote, ¿bien? O eventual brote. Y además el comité paritario, siendo esto un riesgo, el comité paritario lo debe incorporar en su programa de actividades, ¿no? Dentro también del marco de trabajo que ha establecido la superintendencia para estos tiempos. Por tanto, las acciones en virtud de estos instrumentos, las acciones de capacitación de información de los riesgos, es bastante importante establecer claramente el riesgo en los instrumentos de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Nosotros en Chile utilizamos básicamente la evaluación de riesgos generales, ¿no es cierto? Todo Chile o todos los prevencionistas saben que cuando hablamos de la MIPER, estamos hablando de esta matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, pero otros países eventualmente tendrán otro instrumento. Por lo tanto, lo que no debemos tener donde no nos debemos perder es que este COVID debe asignarse, digamos, la consecuencia más grave posible, digamos, de que una persona que eventualmente crónica pueda contagiarse, por lo tanto, su efecto y consecuencia sería mayor, ¿no? Si trabajamos con personas crónicas, este riesgo debe estar considerado como importante, ¿no? Hay algunas empresas que lo han establecido como estándares de fatalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Digamos que en su orgánica interna, la prevención de COVID es tan importante como es tan importante no pararse debajo de una carga suspendida, ¿no? Y que si tú generas algún tipo de violación a estas normas de prevención de COVID, puede ser una sanción monetaria, incluso la más grave, que es la de desvinculación, que está insertos en los instrumentos legales, digamos. Bien. Por tanto, aquí se debe otorgar una real importancia
dentro de la gestión preventiva en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque afecta a la salud de las personas, básicamente. Bien, y debemos tener un plan de respuesta de emergencia de focalización principalmente en los grupos de riesgo, ¿no? Enfermos crónicos, diabéticos, hipertensos, ¿no es cierto? También mujeres embarazadas. Se puede hacer una asimilación en virtud de una edad, digamos, corte para poder determinar un factor de riesgo. Y el día de ayer apareció un decreto del cual podemos desarrollar al menos algún criterio para poder determinar una población de riesgo en virtud de una edad, que son 65 años como corte, digamos, que se puede un poco asimilar a la dimensión de riesgo para poder generar una media, o más bien un estándar, un corte que no sea discriminatorio, para proteger, digamos, a estas personas que estén de los 65 años o más. También dentro de los planes de emergencia se debe incorporar la pesquisa, es decir, ¿qué pasa si en el lugar de trabajo tengo una persona con fiebre? ¿Qué debo hacer? Y cuando la pesquiso, ¿qué acciones debo tener con los centros de salud más cercanos o eventualmente también con los de mi organismo administrador? Incorporando también aspectos de aislamiento preventivo dentro de los planes de emergencia, es decir, si pesquiso una persona con síntomas, eventualmente no la puedo estar llevando por todos lados de la empresa, debo dejarla en un lugar para poder coordinar la derivación a un centro de salud, ¿no? Y debe considerar también estos planes de emergencia las medidas que yo tengo para poder establecer quiénes han sido los contactos estrechos, es decir, estos contactos de alto riesgo de esta eventual persona que tiene ciertos síntomas, para que en el caso de que si es confirmado, ¿no?, pueda yo ya tener, digamos, una visión respecto a quiénes fueron su grupo de riesgo de contacto. Yo sé que las preguntas van a aparecer algo asociado a eso, así es que por eso que lo vamos a llevar adelante, ¿bien? Infografías, hay muchas infografías que hay durante toda esta pandemia, va a quedar en sus archivos para que puedan también copiarlas si es que quieren, digamos que manejan más o menos los criterios básicos que hemos estado desarrollando, ¿bien? Mascarillas higiénicas, quirúrgicas o respiradores, ¿no? En la primera columna, digamos, tenemos la mascarilla higiénica. Bueno, que básicamente, a ver, uno cuando trabaja, digamos, en el ámbito de prevención, ustedes saben que lo primero que consultamos es respecto a las certificaciones, ¿no? Ahora, en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que efectivamente teníamos conceptos bastante ambiguos, o incluso desinformación respecto de qué era uno y qué era lo otro. Por tanto, la mascarilla, tradicionalmente, nosotros la relacionamos a la mascarilla higiénica, que está en la primera columna, que es aquella, digamos, que finalmente protege al entorno respecto a quien la usa. O dicho de otra forma, evita o reduce la propagación más bien de fluido de la persona que porta esta mascarilla higiénica, ¿no es cierto? En este caso tenemos la mascarilla cónica, ¿no? Hay otra preformada de 3 pliegues, ¿no? Pero también tenemos otro tipo que es ya la mascarilla quirúrgica, la que hemos indicado que debe llegar a los centros de salud, a los servicios de salud, la cual evidentemente no tiene una certificación como la certificación internacional de NIOSH, ¿no?, u otra internacional, sino que más bien tiene un permiso, ¿no? El permiso FDA, digamos, Administración de Alimentos y Drogas, o Medicamentos, ¿no?, que lo otorga Estados Unidos, que más que todo cumplen ciertos tipos de criterios clínicos para que esto llegue a personal de salud, digamos. Está aprobado, digamos, respecto a algunos parámetros que esta organización, la FDA, autoriza para su uso. Está básicamente diseñada para resistir ciertos parámetros de unidad y algunos fluidos
de los cuales protege. Por lo tanto, en primera instancia protege de algunos fluidos que eventualmente puedan llegar al usuario, pero también cumple la función de evitar que este usuario pueda propagar ciertos tipos de fluido en el procedimiento que está aplicando, ¿no? Y por el lado ya derecho tenemos los famosos respiradores, ¿no es cierto? Los N95, los KN95, que son básicamente protección respiratoria propiamente tal. Por tanto, debe cumplir con un programa de protección respiratoria que lo porte, y que básicamente es proteger al usuario del entorno. No tiene el mismo fin que la quirúrgica, y menos la higiénica. Tiene más bien un fin de protección respecto del entorno a quien está utilizando esto. Y básicamente estas sí tienen certificaciones internacionales, y que en nuestro país el Instituto de Salud Pública desarrolla y lleva adelante un registro de fabricantes e importadores que básicamente autoriza el uso de productos, en este caso de protección respiratoria, que vienen de otros países, digamos, va validando las normas de las cuales se van aplicando estos productos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque, bueno, en Chile no se fabrica ningún tipo de protección respiratoria, no se fabrica ninguno. Bueno, en Argentina, por ejemplo, hay una fábrica de una empresa internacional de protector respiratorio, ¿no? Que es norteamericana esta empresa. Pero en nuestro país no tenemos tampoco ninguna empresa, ni chilena, ni internacional, digamos, que se fabrique. Por lo tanto, lo que ha determinado la autoridad es que estos protectores respiratorios deben validarse una vez que ingresan a nuestro país, y se validan las certificaciones. Ahora, esto es lo que teníamos tradicionalmente en conocimiento, pero sabemos que también, en virtud de esta emergencia, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha validado, digamos, el uso de mascarillas artesanales o comunitarias, básicamente para evitar la propagación de fluidos o de gotículas, principalmente de quien la porta. Por lo tanto, y para efectos incluso legales, el decreto no es 282, puede ser, más el decreto que ayer nos enteramos, un poco ratifica, digamos, que las mascarillas en este momento en nuestro país son aquellas que son fabricadas de manera industrial como artesanal. Por lo tanto, una persona que está en la calle o en el lugar de trabajo, en lugares de esparcimiento más bien general, debería usar o una mascarilla artesanal o bien una, por ejemplo, higiénica. Ahora, lo importante es que las mascarillas o los protectores respiratorios, digamos, y las mascarillas quirúrgicas lleguen a los profesionales de salud. ¿No? Sería un despropósito que estuviésemos en la calle haciendo un trámite con una mascarilla quirúrgica o con un protector respiratorio autofiltrante. Sería un despropósito. Ahora, si lo tiene, evidentemente generaría un poco más de protección por el sello que tiene, digamos, pero eventualmente podría utilizar esta de tipo artesanal. ¿Bien? Respecto a la limpieza y desinfección, bueno, básicamente indicar que en nuestro país hay un protocolo de limpieza y desinfección que surge un poco para entregar algunas orientaciones respecto a la desinfección, y lo que hay que tener en consideración aquí debemos tener en cuenta que existen productos, primero con un registro del Instituto de Salud Pública, que lo lleva adelante en virtud del decreto 157. Y los productos los podemos separar en aquellos de venta general o venta especializada. Venta general, que lo puede comprar cualquier persona, digamos, en un centro o local comercial, y aquellos de venta especializada, que solamente deben ser o comprados o manipulados por empresas aplicadoras de estos productos. En la página registrosanitario.isp, ch.gov.cl, uno puede acceder a esta página y puede verificar que el producto que voy a utilizar o quiero utilizar cuenta, digamos, primero con el registro. ¿Bien? Ahora, está la posibilidad que, no sé si se ve el mouse, digamos, allí,
dice que su indicación para este tipo de producto, un producto X, se me olvidó tachar el nombre del producto, pero este producto es de venta general, es decir, lo puede aplicar una persona cualquiera con un poco de conocimiento en términos de seguridad, evidentemente. El lugar de trabajo debe capacitarse a la persona de todas formas. Pero es de venta general, no hay ningún tipo de restricción. Pero en este caso, este otro producto, que también se me olvidó tacharlo, es a base de amonio cuaternario, me parece, sí, amonio cuaternario por acá. Y dice venta especializada. Venta especializada. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo puede aplicar cualquier persona. Lo debe aplicar una empresa que esté autorizada por la autoridad sanitaria para aplicar este tipo de producto de uso sanitario doméstico. ¿Bien? Ahora, lo importante acá, porque si uno revisa la página del ISP, uno dice, oye, los amonios cuaternarios no los pueden usar cualquier persona. Yo recomendaría primero revisar el producto en este registro. ¿Por qué? Porque hay productos que tienen en sus componentes amonio cuaternario, pero que el registro indica que son de venta general. ¿Bien? O sea, eventualmente podría haber un amonio con venta general, pero eso se tiene que revisar, se tiene que verificar en este producto. Por lo tanto, puede ocurrir de manera inversa. Hay ciertos tipos de cloro, ¿no? Que son, por ejemplo, el cloro doméstico. El que uno compra, digamos, en supermercados, un cloro doméstico un 5%, ¿no? Que es generalmente venta general. Pero hay ciertos tipos de cloro con una concentración mayor y que eventualmente serían de venta especializada. Por lo tanto, nuevamente lo que yo recomiendo es que uno pueda revisar este registro, poner el nombre del producto, si lo encuentra y tiene un número de registro, verificar si es de venta especializada o es venta general. Porque si es de venta general, lo puede aplicar con las indicaciones que se señala en el protocolo de desinfección y las instrucciones de uso del producto. Pero si es venta especializada, esto eventualmente debe ser aplicado por una empresa aplicadora, digamos, dentro del marco, ya dijimos, del decreto 157. Por todo lo demás, es una permanente y constante limpieza primero y desinfección después de los espacios, de la superficie, ¿no? En este caso tenemos la superficie, digamos, de manillas, digamos, de transporte público, del piso, digamos, algunos tipos de baranda, y tenemos ahí al centro un pediluvio que básicamente cumple la función de tomar, digamos, algún eventual virus que tengamos en la planta, digamos, de esta bota, y que quede alojada en el líquido o en la solución que está dispuesta, digamos, que es básicamente para poder ingresar a los espacios cerrados, ¿no? No tiene sentido utilizarlo para otro tipo de espacios que sean, por ejemplo, de tierra, ¿no? Tendría que ser en el ingreso de los espacios cerrados, particularmente, ¿bien? Por otro lado, claramente, o sea, digamos, cualquier tipo de desinfectante, sea o de venta general o sea de venta especializada, no puede ser aplicada directamente a las personas. Eso está prohibido por ley, digamos, y dentro de la teoría en toxicología sabemos que esto directamente a la piel de ciertas personas van generando cierto tipo de efectos adversos y que afecta particularmente a personas que son más sensibles de piel. Por lo tanto, el ozono o vaporizadores de ozono, eso no se ha demostrado ni que sean efectivos y tampoco se ha demostrado que sean inocuos para la salud de las personas. De hecho, generan bastante irritación. Hemos sabido, digamos, que el aumento del 64% de las intoxicaciones de productos, digamos, que el Cituca ha indicado, digamos, han ocurrido en estos últimos 2 meses. Por tanto, estos tipos de artículos van favoreciendo para que haya más intoxicados, en realidad. Los túneles sanitarios o los túneles de aplicación de solución, digamos, directo a las personas
derechamente prohibido y no recomendado por nada del mundo, digamos. No ha demostrado que sea eficiente y tampoco, o sea, lo que sí ha demostrado es que las personas se intoxican con eso. Menos esto de estar tomando cloro, digamos, ¿se acuerdan ustedes de Trump, digamos, dijo que eventualmente se podía investigar si la persona tomaba, digamos, algún desinfectante, si podía matar el virus, digamos. Y el otro día más de 300 personas intoxicadas por tomar soluciones de desinfección. O sea, no hay ni tratamiento ni menos un producto tóxico como eso. Y todas estas maravillas que vende la gente de que la gotita que te va a salvar del coronavirus, lo mismo, no tiene ningún tipo ni de evidencia, no hay evidencia, no hay estudios asociados, incluso no tenemos, como ya dije, tratamiento viral para esto, ni tampoco vacuna, por tanto menos tipos de soluciones milagrosas por ese lado. Bien. Respecto a la atención de público también, lo mismo, si se dan cuenta, hemos estado redundando respecto a la distancia, que tiene que ver y afecta básicamente en el tema de la exposición, distancia de al menos 1 metro. Ustedes ven por ahí, digamos, está señalizado la franja para atención. Y aquí tenemos, por otro lado, una persona que no está respetando la franja, ¿no es cierto? Pero nos podemos dar cuenta porque está la franja ahí. Ahora también puede haber una especie de atención a distancia, como ven acá, ¿no? Un usuario y una persona que está asistiendo de una oficina en esa localidad o en otro país, o en otra comuna, ¿cierto? Se puede implementar ciertos tipos de metodología. En el transporte público, digamos, quedan implementar algunas barreras, algunas sanitizaciones básicamente a las partes de los móviles que tienen manipulación de personas, frecuente manipulación, manilla, espejo, o en el interior, y evidentemente el uso de mascarillas, o mascarillas, digamos, que es obligatorio en nuestro país, al menos dentro de los vehículos. Algunas empresas también han implementado esto, digamos, o sea, la mitad, lo que habitualmente tenían 40 pasajeros, desde ahora tienen la mitad, es decir, 20, y manteniendo una distancia de 2 asientos cada uno, al menos por el lado lateral. Aquí también hay que dejar algo claro, o sea, aquí cuando tenemos nosotros una pandemia, o sea, no podemos esperar, digamos, que todo sea igual como si no la tuviéramos. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta que la producción quizás derechamente va a ser menor, que la rapidez de los procesos no va a ser lo mismo, que la dinámica habitual no va a ser la misma. Por lo tanto, el adaptarnos a estos nuevas formas de trabajar, en realidad, de los procesos productivos en estos momentos, tiene que ver un poco con entender que eventualmente vamos a tener algún gasto mayor, tanto en adquirir cosas como en la reducción de producción. Bien. Ahora también está la visión de que si yo, por ejemplo, tengo habitualmente una producción 100%, en tiempos de emergencia puedo tener una producción de 80-90%, en tiempos de pandemia 60 o 70%, pero con riesgo de brote de contagio, entre un 60% de producción y un 0%, empresas por allí debiesen analizar respecto a qué pasaría si es que no tomo las medidas necesarias para poder al menos controlar el crecimiento de algún eventual brote en el interior de mi empresa. Casinos, ¿no es cierto? Mantenemos la distancia y básicamente eso, ¿no? Esta presentación, o al menos este diagrama, yo también lo voy a dejar, que básicamente incorporar y dejar asimilar, digamos, dentro de esta pirámide de la administración del riesgo que habitualmente conocemos, digamos, qué tipos de elementos pertenecen a cada tipo de control. Aquí hemos identificado básicamente el control de ingeniería, el control administrativo y de protección personal. Hay que tener muy en consideración que el control de ingeniería finalmente tiene mayor eficiencia que una protección personal, y que básicamente la protección personal es una protección
una medida complementaria respecto a otros tipos que son más duras. Si genera un teletrabajo total, en estos momentos, por ejemplo, eventualmente estoy eliminando el riesgo, ¿no? Pero son situaciones y estrategias de ingenierías que deben estar desarrolladas, por ejemplo, también las barreras de acrílico, los separadores de espacio. Pero tenemos, y generalmente las instancias que se desarrollan en los lugares de trabajo y aquellas que están recomendadas por organismos internacionales, están dadas principalmente al control administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que medidas que van generando un control respecto al comportamiento de la persona, ¿no? Control de ingeniería es respecto a las fuentes, ¿no? Pero el control administrativo es respecto a la persona, y ahí tenemos política de trabajo, tenemos las prácticas de higiene y limpieza, los trabajos a distancia también están dados desde ese control administrativo. Trabajo a distancia no es necesariamente trabajar desde la casa, sino que trabajar de otro lugar que no sea el trabajo propiamente tal. Nuevos turnos de trabajo, hemos visto que la empresa está optando el 14 por el 14, se podría ver más adelante si eso también genera algún tipo de riesgo o habría que ver el tema costo-beneficio, pero es un tema interesante cómo poder tratar más adelante, un 14 por 14. Suspender el viaje al extranjero, evidentemente, las capacitaciones, los procedimientos de trabajo, y algo bastante particular que hemos estado al menos visualizando es la generación de células de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Las cuadrillas, en las faenas o las obras, están agrupadas en grupos de personas que desarrollan la actividad durante todo el día sin tener contacto con nadie más que sea de esa cuadrilla. Por lo tanto, en caso de que alguno de ellos tenga algún tipo de signo o síntoma, esa cuadrilla quedaría como contacto estrecho sin afectar todas las otras cuadrillas o todas las otras células de esa faena, ¿no? Por lo tanto, es una buena forma de controlar al menos el avance de estas formas de trabajo, ¿no? Habitualmente todos desarrollan actividades con todos sin que sea dentro del ámbito operacional, sin que sea necesario. Por lo tanto, afecta en que una persona eventualmente contagiada podría influir en otras áreas de trabajo. Se podría, por tanto, generar una separación en estos tipos de cuadrillas o células, ¿no? Para poder llevar adelante una reducción en la velocidad de eventuales brotes que en el lugar de trabajo podrían ocurrir. Y finalmente los elementos de protección personal, que como les digo, si bien es cierto, hay obligación de uso en ciertos tipos de lugares, como por ejemplo vehículos móviles, transporte público, estos en los lugares de trabajo también, en respecto a todas las otras medidas, son medios complementarios para poder desarrollarlo, ¿bien? Por lo tanto, de nada sirve estar con mascarilla todo el día si finalmente voy a estar compartiendo en menos de 1 metro o compartiendo, no sé, utensilio en el almuerzo, o si voy a estar compartiendo un cigarro en el descanso con otra persona, cosas que se han visto. Entonces, por allí hay que tener y cambiar un poco esta noción que tenemos nosotros en Chile de que la seguridad es el elemento de protección personal, sino que más bien es un elemento complementario respecto a todas las otras medidas que estamos tomando. Bien, por lo tanto, aquí volvemos a lo que hablábamos en un principio. En Chile hay ciertos tipos de situaciones, hay ciertos tipos de condiciones, y en los lugares de trabajo hay ciertas situaciones que determinan, digamos, el comportamiento de la persona, ¿no? Si quiero que las personas sean, digamos, o respeten el método de distancia, debo disponer de los medios para que en el almuerzo no tengan ese encuentro de menos de 1 metro. Es lógico, ¿no? Si quiero que respeten la distancia en los horarios, digamos, tiempos muertos, ¿no? Debo generar condiciones para poder separar o para poder delimitar, tanto por temas de barreras duras o por tanto el tema de las capacitaciones, para poder asegurar esta distancia.
¿no? Si quiero que todos utilicen mascarilla, ¿no? Debo asegurar de que primero tenga la condición social, económica para poder adquirir una, que sea higiénica, o bien proveer la mascarilla, digamos, los elementos de protección personal, en todo caso, el lugar de trabajo es obligatorio del empleador. Por lo tanto, si yo quiero que eso se use, primero también lo tengo que proveer, ¿bien? Y controlar que se utilice, ¿bien? Por tanto, la premisa es, si cambiamos las condiciones, cambiamos el comportamiento. Si yo voy a, no sé, abrir un mall, no debo esperar nada distinto, o más bien no debo esperar que la gente se quede en su casa, ¿no? Por tanto, por eso están cerrados, ¿no? Por tanto, quizás también aquí el problema no es de la persona, tiene una importancia, digamos, pero no es necesariamente de la persona, sino que también son respecto a las condiciones que está sometida esta persona dentro del desarrollo de la vida, dentro del desarrollo del trabajo, ¿bien? Por lo tanto, finalmente quiero terminar planteando que en Chile tenemos una política nacional de seguridad y salud del trabajo que está detenida, que no hemos avanzado quizás en el desarrollo del programa, que bueno, habrá que cambiarlo también porque hay metas que tampoco se han desarrollado, pero que cuando esta pandemia, digamos, termine o al menos esté relativamente en su punto más bajo, debemos dar pie para darle continuidad, sí o sí. O sea, no, el tema de la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo nos debe importar independiente de la administración que esté, independiente de la situación en que podamos estar como país posterior a esta emergencia. Lo mismo con la ley de emergencia, la ley de gestión de reducción del riesgo, desastre y emergencia, que surgió por ahí después del 27 de febrero, digamos, y desde ahí ha quedado hasta la fecha. No tenemos a la fecha una ley de gestión del riesgo de desastre, tenemos una ley de protección civil, que es responder a la emergencia, pero no tenemos una ley general de gestión del riesgo de desastre, donde haya participación local, donde haya facultades, por ejemplo, organismos como ONEMI, para poder mandatar o prescribir acciones a las comunas para su desarrollo. ¿Bien? La plataforma de gestión de reducción del riesgo de desastre también, o sea, debe estar vinculada al desarrollo país, con presupuesto para poder desarrollar las funciones. Ya sabemos, una salud pública fortalecida, en consideración con estos determinantes sociales, que finalmente podemos trabajar como país. Es decir, un sistema de salud pública no es solamente tener hospital y tener cama, sino que también tener una salud que asegure que la persona no se va a enfermar, al menos prematuramente, por ciertos tipos de condiciones que ya hemos hablado. La gobernanza es esencial. Nuestras autoridades, desde la visión de la gestión del riesgo de desastre, como digo, independiente de la administración que esté, debe tener una visión de gobernanza respecto a la gestión del riesgo para poder desarrollar políticas públicas desde desde la evidencia y experiencia que hemos tenido como país históricamente en términos de desastre. A nivel global, claro, deberíamos determinar el riesgo aceptable, o sea, hasta cuándo estamos dispuestos a perder. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a perder dentro de una pandemia? ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a perder en una catástrofe? ¿Estamos dispuestos a perder vidas? No lo creo. ¿Materialidad? Puede ser. ¿Pero cuánto? ¿No? De eso también va a depender nuestra preparación para la acción frente a emergencia. Y ciertamente el avance en ciencia y tecnología, digamos. En estos momentos la Universidad de Atacama ha generado capacidad para poder desarrollar los análisis de PCR y a nosotros nos tiene bastante contentos, porque se ha demostrado de que nuestra región tiene las competencias, tiene el equipamiento para poder desarrollar ciencia, ¿no? Yo estoy muy en desacuerdo también de que, digamos, la Asociación de Mutuales haya solicitado a Suceso que se congelen los fondos de desarrollo de ciencia y de investigación, digamos, para poder financiar, digamos, ciertos u otros tipos de prestaciones. El Suceso no acogió esa solicitud porque creemos que igual es necesario investigar en virtud de esta situación. ¿Qué pasa por ejemplo, qué pasa en estos momentos en la situación agrícola en contexto COVID? ¿Es lo mismo que en la situación minera? No, hay capacidades distintas, ¿no es verdad? Pero tenemos que investigarlo, hacer ciencia verdadera. Y poner alerta, digamos, a la salud mental
Los próximos webinars de ergonomía van a estar en ese enfoque, y efectivamente tenemos que empezar a trabajar lo que es teletrabajo, y teletrabajo de verdad, ¿no? O desde la esencia de lo que es el teletrabajo desde su diseño. Quizás lo que estamos viendo en este momento no es un teletrabajo, o sea, teletrabajo 100%, sin salir de la casa, con los factores domésticos que eso influye, digamos. Me parece que no es el teletrabajo que tiene sentido. Recordemos que muchos países, por ejemplo España, favorece el teletrabajo, pero Francia lo desestima, y son netamente por temas económicos, de cultura, digamos, que nuestro país ha iniciado una legislación en virtud de eso, pero que nos ocurre en tiempos de pandemia. Creo que no debe asimilarse, digamos, el teletrabajo original con el tipo de teletrabajo que estamos en estos momentos viviendo en situación de crisis. Pero eso también va a ser un tema de webinar que lo va a ver, me parece, Carlos más adelante. ¿Bien? Bueno, y muy agradecido del tiempo. Parece que nos hemos pasado, si en realidad nos pasamos bastante. Pero ante cualquier duda, consulta, está mi correo. Universidad de Atacama, desde 1857, al servicio del desarrollo de nuestra región y el país.